No voy a jactarme, no es mi estilo, pero lo dijimos, ¿ah? El viernes lo dijimos, lo escribimos. El tren de humo, proyecto ferroviario de Porqui, es por ahora una completa farsa. Y hoy día todos lo vimos, todos vimos que el proyecto era realmente humo. Yo no hablo de intenciones, en fin, romanticismos. Hombre, un tren hasta Chosica, qué bueno, suena muy bien, suena populista, suena a Porqui, pero es una farsa. Por ahora es una completa farsa. Y además, cuando digo farsa, es que hablo de hechos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tendría que ser aliado del señor alcalde de Lima, aliado doctrinario, intrínseco, ¿no? Comparten la misma ideología. Dice, sin embargo, no hay los 13 paraderos que debe haber para el tren Lima-Chosica, no hay cruces de seguridad, no hay las 4 estaciones principales, tampoco la doble vía. No hay nada de estos aspectos. Pero eso seguramente lo debe saber el alcalde. Y el alcalde, por supuesto, se ha dedicado a denostar y a insultar. Pero es su estilo, ¿no? El estilo de la vieja y rancia derecha de este país, que cuando no tiene argumentos, insulta, sataniza y además chantajea y pretende llevar siempre aguas para el centenario o el bicentenario molino de sus intereses. Pero resulta que Rafael Rey, que debería ser también un aliado natural del señor López Aliaga, dice en una entrevista publicada en Perú 21, primero, que no se trata de un tren gratis, de una donación, porque ya se pagaron 7,5 millones a Coltrane. Después dice que es mentira que un tren como ese habría costado o hubiese costado 1,000 millones de dólares. Él dice que ha averiguado con constructores de trenes cuánto vale ese tren actualizado, ¿no? No con 40 años de vejez, sino moderno, y el precio no es de ninguna manera ese. Es 133 millones de dólares, no 1,000, 133 millones de dólares costaría. Y dice Rafael Rey, por último, se ha dicho que se iba a gastar 24 millones en el traslado, aunque algunos dicen 17. Pero también lo he averiguado con la empresa transportadora, la naviera. Pregunté cuánto va a ser el flete y me dijeron que los 2 viajes, porque van a ser 2 viajes, van a costar 2,5 millones. Supongamos que 3 millones. Entonces yo digo, ¿cómo? ¿No eran 17? ¿En qué está la diferencia? ¿Dónde está? ¿En qué se ha gastado? Pregunta incómoda, incomodísima, la de Rafael Rey, ¿no? Y luego añade esto que sí es importante. El experto en trenes, que es el concesionario del Ferrocarril Central Andino, que es Juan de Dios Olaechea, comentó en una entrevista que una vez que los vagones y locomotoras estén aquí, lo único que falta es que se inviertan 500 millones de dólares adicionales para poder adecuar todo lo que se necesita para dar el servicio a pasajeros. Rey dice, con un tinte de ironía, bueno, entonces no son los 7,5 millones pagados a Coltrane, no son solamente los 3 millones de flete, no son solamente los 17 millones que hay que explicar en qué se han gastado, sino que para poder usarlos hay que gastar además 500 millones de dólares. Ese era el tren de humo. Y esa es la conducta de la vieja derecha. Siempre fue así.
Y el señor alcalde es el representante, pero así, paradigmático, ¿no? Arquetípico de la vieja derecha. Barba y Rafael Rey fueron despedidos de Willax por este tema. Por este tema. La oposición de Rey al tren le costó el puesto. Bueno, ahora ya sabe lo que es un despido en televisión. Se lo dice un experto en despidos. Algunos de ellos de lo más intempestivos, virulentos y anecdóticos. Pero debo añadir algo. Nos ha llegado un documento hace muy pocos minutos sobre el descarrilamiento de coche 4008 en PK 14,5 altura del Parque de la Muralla. Es un memorándum dirigido al señor Sandro Ospinal y lo dirige el señor, si no me equivoco, Anderson Mesa. Lo voy a leer. Estimados doctores e ingenieros, para conocimiento y fines, previo aviso, descarrilamiento de coche 4008 en PK 14,500, altura del, 14,5 kilómetros, altura del Parque de la Muralla, fecha 14 de julio del 2025, horas 14:50, lugar PK 14,5. Tripulación, maquinista, Herbert Llerena, jefe de tren, Geraldo Villegas, brequero, José Quispe. Descripción, en circunstancias que el maquinista señor G. Llerena operaba las locomotoras 1033, 1034 Norte, jalando una locomotora y 5 coches que fueron descargados del puerto del Callao, con dirección referencial de Callao a Lima, que al hacer su aproximación a PK 14,5, altura del Parque de la Muralla, se descarrila el coche 4008, siendo encarrilado a las 17:40. Las causas del evento son materia de investigación a ser presentadas en el informe final. Saludos, Anderson Mesa Galindo, gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Asuntos Ambientales. Así que ese tren que apenas andaba, que andaba tan lento, como las obras del señor alcalde, llegó simplemente por vejez de las vías, sabe Dios qué, a perder el eje. Sí, pues, esto es increíble, pero así sucede cuando la demagogia cunde y cuando elegimos a gente que promete hacer de Lima una potencia mundial, que promete 10.000 motocicletas, que promete, en fin, el oro y el moro con tal de postular a la presidencia, porque para él la pasada por el municipio de Lima es simplemente un tránsito, es una manga. Él sale de la manga, que es el municipio, y se va al gran aeropuerto, que es la presidencia. Presidencia te voy a dar. En esta publicación de Facebook, Rafael López Aliaga comparte un artículo de Dante Bobadilla que critica duramente a César Hildebrandt, tildándolo de farsante y cínico. Aquí tienes el texto leído textualmente. Hildebrandt, farsante y cínico. Probablemente César Hildebrandt sea el mayor farsante de la prensa peruana. Y digo probablemente porque la competencia es muy dura en ese espectro de la prensa basura de izquierdas, donde lo que más importa es la demolición del enemigo y no la información objetiva ni mucho menos la crítica versada. César Hildebrandt compite en ese rango con Rosa María Palacios y otros fracasados de la prensa que la República ha decidido cobijar por sus grandes cualidades de mercenarios mediáticos y embusteros. Pero César Hildebrandt destaca no solo por ser el más antiguo, ya que viene de los tiempos en que le lustraba las botas al dictador Juan Velasco Alvarado, de quien sigue siendo fiel admirador. Lo es también porque se ha construido un perfil de santón de la moral y de intelectual, como si eso le otorgara la propiedad de la verdad, cuando solo es una máscara descolorida y arrugada con la que probablemente puede engañar a jóvenes imberbes, pero a nadie más. Su rol es el mismo de cualquier saboteador de izquierdas, el de cualquier bloqueador de carreteras o asaltante de aeropuertos que busca generar el caos y removerle el piso al gobierno que no le gusta, sea en el Ejecutivo o en el municipio.
Lo hace desde su tribuna semiclandestina eructando sus odios juveniles cada semana, como si nunca hubiese madurado. Sigue vomitando su odio a la derecha cavernaria, a la oligarquía, a los grupos de poder, al imperialismo yanqui, al sionismo, al fujimorismo, etc. Su cerebro sesgado no le da para mayores análisis. Su fiebre ideológica lo mantiene aturdido, incapaz de reconocer la realidad del siglo XXI. Sus fantasmas infantiles lo siguen persiguiendo y nunca deja de añorar otro Velasco, un Allende o un Castro para el Perú. Hoy, este sujeto de caricatura, este personaje de sketch cómico de la TV en blanco y negro, ha vuelto a salir con sus aires de sabiondo a proclamar el fracaso de los trenes de Porky. Ni más ni menos, incluso se ufana de haberlo anticipado en su portada del viernes. Asegura que ya se ha confirmado que todo fue un fraude. Hablo de hechos, dice el enano bilioso. Y se toma la molestia de leer en toda su extensión y relamiéndose, un informe sobre el descarrilamiento de un vagón que fue resuelto en media hora. Culpa no del tren de Porky, sino de la vía en mal estado. Pero ese incidente regocija a César Hildebrandt, que lo asume como una prueba más de que estaba en lo cierto. Todo es humo. ¿Pero qué esperaba este aturdido personajillo en franco proceso de deterioro mental y moral? ¿Es que acaso en su insondable inteligencia creyó que los trenes se iban a desembarcar y de inmediato empezarían a operar el servicio Callao-Chosica? Pues parece que sí. El hecho de que los trenes hayan sido conducidos a un depósito temporal arrastrados por una locomotora del FCC, es la prueba irrefutable de que Porky engañó a todos. No funcionan, chilla el enano mental. ¿En serio hace falta explicarles a estos limitados que los trenes y vagones tienen que terminar de llegar? Falta otro embarque, y ser ubicados en algún depósito para restituirles los líquidos, ya que todos vienen vacíos para el traslado marítimo? ¿Hace falta explicarles que se deben realizar las obras faltantes y los trámites burocráticos? ¿No saben que se debe concesionar el servicio? En fin, hay una serie de cosas que se tienen que hacer para que el nuevo servicio de trenes pueda estar operativo. Obviamente, ¿quién dijo que desembarcar los trenes era todo? Pero es que la estupidez y el cinismo a la que llegan estos miserables vendehumos de la prensa basura de izquierdas es impresionante. Indigna, Dante Bobadilla. Ahora ya hay una página web donde encontrarás todas sus obras y actividades. Todo está en un solo lugar consolidado. En esta página encontrarás actividades día a día y año a año, desde que comenzó su gestión como alcalde de Lima en 2023. Entrevistas con la prensa. El plan de gobierno. Te invitamos a ti y a todos los youtubers a usar este material